Universidad Industrial de Santander, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a esta charla virtual Aprender y desaprender con IA, obsolescencia o nuevas competencias. Y esta charla está inspirada en el podcast de La Cafetería, ¿sí? Con IA, de estas nuevas tecnologías que actualmente nos están llenando, ¿sí? Nos está llegando mucha información, de la cual hoy vamos a, como dije, el título de nuestra charla, aprender y sobre todo esa palabra tan interesante que se vuelve desaprender con la IA, ¿sí? Entonces nos complace en esta noche contar con la participación de estudiantes, egresados, docentes, profesionales invitados que nos acompañan a reflexionar sobre estos temas de aprender y desaprender con la IA. ¿Sí? Y también tenemos el privilegio de nuestros invitados muy especiales, que son Sebastián Giraldo y Fabián Zampayo. Muy buenas noches, Fabián, muy buenas noches, Sebastián, bienvenidos. Buenas Hola William, noches. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han Muchas estado? gracias por la invitación. Muy bien. Aquí con mucha expectativa de acompañarlos en esta charla virtual. Bueno, así que como siempre, aquí Sí, en primera déjame, fila para compartir con ustedes. déjame, los presento. Sí, a mí me llama mucho, siempre me ha inquietado la hoja de vida de ustedes dos, sí, por la experiencia, por lo que pueden compartir en esta noche para todos nosotros. Y bueno, dejamos la presentación de Sebastián. Sebastián es ingeniero mecánico y de manufactura de la Universidad Autónoma de Manizales, especialista en gerencia de mantenimiento de la UIS, magíster en administración de la Universidad de Viña del Mar en Chile. Es socio fundador y consultor senior de Uptime Business Excellence con más de 20 años de experiencia y liderazgo en proyectos de excelencia operacional en diversas industrias. Además de esto, nos ha acompañado más de 13 años como docente de la especialización en gerencia de mantenimiento en asignaturas como mantenimiento productivo total, manufactura productiva y recientemente en una asignatura que me parece muy pertinente, muy necesaria, marcos ágiles para la gestión de proyectos. Bienvenido, Sebastián. Qué bueno, William, pues te agradezco esa introducción y bueno, aquí como siempre con la UIS es un gusto acompañarlos a todos los programas que hace ya tanto tiempo ustedes me invitan y a estos espacios para complementar lo que los estudiantes están aprendiendo y darles también un poquito de ese valor agregado cuando se trata de estos nuevos temas que obviamente nos interesan a todos. Así que gracias, William, de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Sebastián. También tenemos en esta noche el honor de compartir aquí charla con Fabián Zampayo. Fabián es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en ingeniería industrial y actualmente en el programa COO Emerging de Stanford. Ha trabajado en algunas de las operaciones más complejas de Latinoamérica, como PepsiCo, Grupo Bimbo, Derco, y hoy lidera la excelencia operacional de shipping para Mercado Libre, perdón, en toda la región, con más de 350 operaciones y más de 90.000 personas a cargo en 6 países. Vaya que tremendo trabajo. También es Black Belt Lean Six Sigma y ha generado más de 20 millones de dólares en ahorro a lo largo de su carrera y fue reconocido con el Lean Six Sigma Best Project Award a nivel latinoamericano. Hombre, sí, qué experiencia la que tenemos aquí con Fabián. Buenas noches, Fabián. Gracias. Falta que menciones algo. Soy de Barranca Bermeja, Santander. Ah, eh, orgullo, orgullo y, santanderiano. y la UIS fue una de mis... eh, era la segunda opción si no estaba en los Andes al momento de elegir mi carrera universitaria. Así que, nada, tengo muchos amigos ahí y qué alegría poder compartir el día de hoy con ustedes. Creo que más que los logros y esto, nada, todos somos personas que estamos buscando resolver problemas y cómo ganamos juntos todos. Sí, qué interesante. Sí, de hecho.
Recientemente estábamos hablando aquí con Sebastián sobre las nuevas necesidades, sobre los nuevos desafíos, no solamente a nivel de empresa, sino a nivel personal, ¿sí? Entonces es una perspectiva nuevos paradigmas que afectan directamente a nosotros como rol de profes, a estudiantes que son los que nos acompañan hoy y también para ellos es que realizamos esta charla, sí, en diversas áreas de ingeniería. Y sobre todo, como lo dice el título de esta charla, cómo aprender y desaprender, sí, sobre todo en estas nuevas circunstancias con un mundo cambiante. Sí, entonces vienen aquí pues una serie de desafíos de qué competencias nosotros debemos construir, cuáles debemos aprender y cuáles debemos empezar literalmente a liberar, a soltar para nosotros desarrollarnos, ¿sí? Y cómo prepararse para un mundo donde la inteligencia artificial no es algo, sino es que ya está metida en nuestras vidas, ¿sí? Es algo muy interesante que vamos bueno, a hablar en la noche de hoy, ¿sí? Entonces, bienvenido Fabián, bienvenido Sebastián. Ahora sí, arranquemos, ¿eh? Dámosle inicio a esta charla. ¿Cómo se pasa, Sebastián? Una pregunta, ¿eh? ¿Cómo se pasa de una mentalidad ya fija en nuestra cultura, en nuestro saber hacer y entender, de estudiar para un cargo fijo? ¿Cómo pasamos de esa mentalidad a desarrollar una habilidad o una agilidad para aprender cosas nuevas, desaprender incluso lo obsoleto y reinventarse continuamente? Sí, cómo podemos nosotros organizarnos? Muy bien, William. Y bueno, creo que tocas un tema clave. Pues te lo voy a contar como con una historia personal. Yo hace ya un tiempo me gradué como ingeniero mecánico y de manufactura y ahí empecé en la industria de alimentos trabajando en temas de mantenimiento. Eh, y en algún momento de mi carrera tuve la oportunidad de empezar a trabajar en temas de mejoramiento continuo. Ese era un campo completamente diferente a lo que yo había estudiado. Realmente fue pasar de la ingeniería mecánica un poco más a la ingeniería de los procesos. Pero yo me animé a tomar ese rol porque dije, por aquí hay una oportunidad de crecer dentro de la compañía, de aportar de una forma diferente y aprender de algo que no era mi especialidad. Y eso te estoy hablando hace 20 años. Y ahí decidí meterme por los lados de TPM, excelencia operacional, sin que yo fuera un experto en el tema. Y creo que desde mi propia personalidad he sido alguien que ha querido permanecer constantemente aprendiendo. Y eso creo que es algo que me ha gustado, tal vez la curiosidad natural. Ahí empecé a hacer excelencia operacional y luego como consultor, ya hace más de 10 años, he tenido que enfrentar clientes que me ponen retos en cosas que yo realmente no conozco a profundidad. Entonces algunos clientes me dicen, bueno, vamos a hacer TPM o excelencia operacional, pero vamos a ponerle un marco de digitalización. Y yo digo, miércoles, yo no soy experto en esto, pero ¿qué me toca? Empezar a aprender de esos temas. Entonces ahí me formé también en temas de agilidad, me formé en temas de Scrum, me formé en temas, digamos, de coaching en transformación ágil. Y así yo creo que ha sido un poco la manera como yo he enfrentado pues los cambios que hemos tenido. Entonces, te lo voy a responder de otra forma y con esto, William, que la inteligencia artificial cayó exactamente igual. O sea, un tema que hace 4 años no era un tema sobre la mesa de las organizaciones, hoy es casi un tema donde ya no hay otra discusión diferente que cuándo lo vamos a hacer. Pero yo creo que hay dos maneras. Una es la mentalidad de crecimiento. Esto lo aprendimos de una autora americana, se llama Carol Dweck, que ella habla mucho de la mentalidad de crecimiento, de growth mindset, y es que las personas hoy deben mantenerse como con esa mentalidad de que todo se puede seguir cultivando en el tiempo, no quedarse fijo con una mentalidad, digamos, de lo que ya aprendí, de lo que ya sé. Entonces, la primera respuesta es, tiene que ser algo que tú conscientemente hagas, ¿cierto? Estar creciendo constantemente, seguir aprendiendo y desaprendiendo. Y lo segundo, para no alargar mi respuesta, es que es una realidad que con la inteligencia artificial, y estos son datos pues, que yo escucho y veo, se van a crear más de 170 millones de nuevos empleos. En esas cuentas se van a perder unos 92 también, pero ¿qué quiere decir? Que la diferencia de ese 22%
son empleos que van a cambiar de un rol a otro, o sea, van a haber más empleos nuevos. Lo que pasa es que un 22% de todos esos son empleos que van a cambiar completamente. Y en ese gap es donde tenemos que entrar. Y es decir, así yo no conozca, así yo no lo sepa, yo tengo que entrar en esa mentalidad de crecimiento, tengo que aprender unas habilidades nuevas, tengo que hacerme hábil en algo que de pronto yo no estudié. Ustedes saben, porque están dentro de la universidad, que la universidad no siempre puede ir exactamente al ritmo de lo que el mercado está viviendo por una cuestión de los procesos mismos de las universidades. Mientras apruebas un pensum, ¿cierto? Una carrera, ya el mercado y las empresas van un paso adelante y la gente tiene que salir con un conocimiento, pero actualizarse muy rápido. Entonces, no me voy a alargar en la respuesta, William, pero yo creo que hay dos caminos. Uno es esa mentalidad de crecimiento y dos, ser consciente de que van a haber trabajos nuevos, van a haber oportunidades nuevas y no necesariamente vamos a ser expertos en eso, pero tenemos que ponernos en la mentalidad de aprendizaje, ¿cierto? Hoy la pregunta no es dónde y cuándo estudiaste, sino qué estás estudiando y cómo lo estás aprendiendo. Eso es lo que te van a preguntar en las empresas. ¿Qué continúas aprendiendo? Eso se llama. Parece que se nos cayó un poquito la señal No. del Se profesor nos ha Sebastián. caído, se nos ha caído. Si quieres, bueno, Bueno, ahora sigo Fabián, yo. exacto. Bueno, Dale. Fabián, si pudieras complementar algo sobre esa mentalidad de Sí, estudiar para mira, un cargo fijo, ¿qué Leer podrías y complementar? escribir. yo le agrego que, por ejemplo, nosotros en nuestro proceso de selección de Meli vemos casi siempre dos cosas. Uno, el fit con el modelo cultural de la empresa, con nuestros principios, valores y demás. Pero lo otro que vemos es la learning agility, le llamamos así, agilidad de aprendizaje. O sea, Ujú, la y curva. hacemos preguntas textuales a los que estamos entrevistando acerca de exponer situaciones donde la persona demuestre que, eh, em, eh, que no sabía hacer algo y que tuvo que irlo a aprender y que estuvo cómodo con no saberlo, pero que sabía que lo iba a aprender en el camino para poder resolver el problema. Es una de las cosas que más evaluamos porque en un mundo tan dinámico como el que tenemos hoy, donde todo cambia, lo que hoy aprendiste no necesariamente, y lo que hoy te trajo a ser tan exitoso, no necesariamente es lo mismo que te va a llevar a ser exitoso en el futuro. Entonces, eh, recuerdo en el 2011 cuando salí de la universidad y estaban estos modelos de certificación de la ISO 9000, 14000, 18000, y el boom en ese momento era certificar en eso, certificar en eso. Y después en el 2017 no, que ahora todo es Scrum y un modelo ágil, y entonces uno tiene que volver a estudiar eso y desaprender de pronto modelos muy estructurados para darle apertura a modelos de pronto más flexibles. Entonces, el mercado se va moviendo y va cambiando las necesidades. Entonces, si uno como profesional no ajusta sus capacidades a eso que el mercado está pidiendo, pues uno va perdiendo relevancia. Si uno ajusta las capacidades, pues uno va ganando relevancia porque ya sabes cómo se hacía antes y ahora lo que estás diciendo, mira, esto funcionó por esto, también no funcionaba por esto y ahora tenemos este nuevo enfoque que funciona por esto, pero con los aprendizajes de haber probado o de haber explorado otras metodologías. Entonces, uno a veces asocia la palabra desaprender a, uy, tengo que olvidarme del otro. No, es desaprendo porque de pronto no va a ser el único método con el que resuelvo el problema, pero eso me generó aprendizaje y eso lo capitalizo de alguna u otra manera en la nueva manera de hacer las cosas. Eh, nada, Ujú. en estos 15 años que llevo trabajando, me ha tocado cambiar N veces la forma de hacer las cosas. Y he visto que personas que son reacias a eso, pues van quedando relegadas. Y a personas que dicen, oye, no, yo no quiero ser golpeado por el cambio, yo lo quiero provocar, son las que terminan pues adelantándose y avanzando y avanzando.
y avanzando. Entonces, te diría que es mejor provocar el cambio que uno ser golpeado por el cambio. Y para eso hay Que que te lo- aprender. Ok, muy interesante. También yo le agregaría la zona de confort. Nosotros como personas, como individuos, a veces nos malacostumbramos a estar en una zona de confort y ser reacios al cambio, mientras que el cambio naturalmente nos puede pasar por encima, ¿sí? Entonces es también importante esa oportunidad de reconocer el cambio para ver nuevas salidas. Sí, es muy interesante lo que ustedes plantean en ese sentido. ¿Listo? Vamos aquí con una pregunta para Fabián. Bueno, también para Sebastián. Ustedes llevan años, varios años, me comentabas, alrededor de 15 años, en operaciones de alto impacto. Hubo, en la época reciente, hubo un momento específico en que sentiste que la inteligencia artificial no era una amenaza, sino una ventaja competitiva a nivel personal. ¿Y qué cambió en ti, en tu forma de ver el negocio, la forma de ver la perspectiva? Sí, ¿qué cambió ese día en que te diste cuenta la inteligencia artificial llegó? Sí, mira, te voy a compartir una situación en la que eh, siempre he tenido la oportunidad de liderar equipos y personas muy cracks en temas de data y demás. Y hubo un momento donde veía que los analistas que me reportaban tenían un dominio muy bueno de Power BI, de Tableau, de Looker, de todos estos visualizadores. Y me entró como una amenaza de, uy, venga, si yo no sé hacer eso, ¿será que yo soy obsoleto? O sea, me sentí así. Eso fue como 2018, Ujú. 2017, ¿sí? Entonces dije, ok, tengo que aprender esto, ¿sí? Entonces tengo que hacer un curso de Data Analytics, no sé qué, pero pues yo era gerente. Entonces tuve una conversación con un líder y me dijo, Fabi, es que yo no te voy a pagar a ti por hacer dashboard. O sea, ahí no está tu valor agregado. Tu valor agregado está en las decisiones que tomas con esa información que tus analistas distribuyen y no necesitas saber construir eso técnicamente, ¿sí? Eh, y eso me costaba un poquito entenderlo, porque decía, no, pero yo ingeniero, oye, no, yo también tengo que ser capaz de construir el dashboard, ¿sí? Entonces, te cuento eso porque ahí yo sentí un miedo de obsolescencia, ¿sí? Cuando apareció la IA en 2022, y me di cuenta que con ChatGPT, después con Cloud, con Gemini y demás, esa parte técnica era muy fácil de democratizar y que hoy hacer un dashboard es mucho más sencillo de lo que era en el pasado y que lo que valoraban en las empresas era tu experiencia, tu capacidad de tomar decisiones y de no quedarte paralizado esperando información infinita para tomar una acción, y que desarrollar a las personas iba a ser de verdad lo que me iba a dar competitividad. Empecé a usar la IA como todos los analistas que tenía antes. Entonces, oye, pues ya yo no necesito un analista, yo necesito, es más bien, dame una licencia de cloud, les pido esto, y ahora utilizo mucha IA y tengo analistas que me construyen toda esta información, pero ya puedo construir MVPs muy rápidos con inteligencia artificial y ya lo que de pronto demoraba para un analista hacerlo en, no sé, 5 días, 6 días, ya le digo, oye, mira, esto es lo que necesito. Entonces, veo que la IA me sirve como traductor para aquellas cosas en las que yo no soy muy experto técnicamente, pero conozco la distinción. O sea, yo conozco que puedo hacer un gráfico de barras, que puedo hacer un gráfico de cascada, que puedo hacer ciertos cortes, que puedo hacer un análisis ANOVA. Conozco, ya, puedo mencionar las cosas y cuando tú sabes mencionar las cosas y le agregas la capacidad de pregunta, pues utilizas la IA con más poder, porque ya sabes lo que existe en el mundo y llamas y convocas eso. A diferencia
de que si yo estoy saliendo de la universidad y de pronto no he pasado por todas estas experiencias, por todos los problemas que había tenido, ya ahorita los tengo, entonces los puedo nombrar y al poder nombrarlos, la IA me ayuda a resolverlo más fácil. Alguien que no ha pasado por esos problemas no va a poder nombrarlos, o alguien que no conoce las herramientas no va a poder decir en un prompt, oye, utiliza Design Thinking o utiliza Scrum para el desarrollo de este producto, ármame un plan, papá. Eh, entonces, hoy siento que es una ventaja competitiva por la experiencia pasada y que eso me habilita como acelerar lo que antes a mí me tomaba de pronto semanas construir, ahorita lo puedo construir en un par de horas. Modelos, análisis, porque ya lo hice antes. Entonces, como que, como sé que existe y que se puede hacer, pues utilizo la IA para eso que yo ya sé que se puede hacer. No lo considero imposible. Ahí me hizo clic y siento que la IA, nada, es un superpoder para acelerar nuestro trabajo y esa ecuación que a veces decimos que hacerlo rápido va en contra de hacerlo bien. Bueno, con IA creo que yo puedo, o sea, lo podemos hacer rápido y lo podemos hacer bien. Sí, o sea, como herramienta, utilizar la IA como herramienta, ¿sí? Esa es la palabra clave, usarla como herramienta. Sí, no sé si Sebastián quieras agregar algo a, a a esta inquietud. Pues yo creo, William, que bien Fabián lo menciona, es a veces un poco el temor que tenemos cuando aparecen herramientas que pues nos abruman un poco y en esto de la IA hemos tenido, digamos, ese tsunami de información y yo creo que parte de lo que hemos aprendido y pues ahí con Fabián hemos tratado de, de, de tratar de decantar un poquito esa información a través de un podcast que hicimos con ese propósito, es que a veces te llega una cantidad de información que no toda es necesaria, no toda tienes que conocerla, pero sí aprender a filtrar un poco lo que realmente sí te sirve para lo que estás haciendo, para los problemas que estás resolviendo. Yo creo que esa es una manera, digamos, de entender que todo lo que llega no necesariamente puede ser el ritmo de todo, ni aplicarlo todo, sino saber depurar muy bien qué te sirve, con qué resuelve los problemas, ¿cierto? Y en qué si necesitas desarrollar una habilidad y en qué no. Ok, muy interesante, hombre. Bueno, ahora hablemos un poco de lo que serían las organizaciones. Vamos a darle un consejo a una organización. ¿Qué es lo primero que le diríamos a una organización que debe desaprender? ¿Qué consejo le daríamos? Sí, 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 yo creo, William, que así como las personas debemos desaprender, las empresas también tienen que. Caramba, nos pasó algo aquí No sé con si el audio, Sebas se perdimos. cayó. Se cayó. No importa. Fabián, danos tu punto de Dale, dale, vista. no. ¿Qué crees? ¿Qué Ahí, recomendaciones? Ah, sí, sí, Ahí volvió Sebas. a ir ajustando. Ahí me escuchan. sí, te Ya, escuchamos. volviste. Ya. Bien, bien, gracias. No, les decía que las empresas nativas digitales son muchas más abiertas al cambio, a adaptarse a las circunstancias del mercado, a reorganizar sus estructuras de manera más orgánica. Las empresas que ya tienen muchos años no funcionan así, son mucho más convencionales, más lentas en la toma de decisiones. Y lo primero que hay que desaprender es qué procesos hoy yo tengo que empezar a qué como a desapegarme un poco de la manera como hemos hecho las cosas siempre. Yo creo que esa es la pregunta que todo el que hoy esté en una empresa debe hacerse. Es lo que estamos haciendo, si es la única manera, es la mejor manera y realmente cuestionar el status quo que tú lo mencionabas, William, que es un poquito esa zona de confort. Yo creo que eso es lo que hay que desaprender. Las empresas, honestamente, la mayoría, conozco muchas por mi trabajo, funcionan de forma muy caótica y muy desorganizada. La verdad es que funcionan porque tienen un montón de reglas ambiguas, tienen un montón de información dispersa, pero hay personas que conocen eso y saben administrar ese caos. En el mundo de la inteligencia artificial tienes que desaprender un poquito de esa manera caótica de operar, esa forma dependiente de operar de algunas estructuras o algunas personas y empezar a preguntarte más
qué de estos procesos podrían hacerte completamente diferente. Y no es ni siquiera a veces mejorarlos, es casi que rediseñarlos completamente. Yo creo que es lo primero que hay que desaprender. Hay muchos ejemplos de compañías que les tocó prácticamente volver a rehacer su modelo operacional, ¿cierto? Su estructura y su jerarquía para poderse mantenerse vivas en el mercado, ¿cierto? Pero yo creo que esa es un poco la respuesta, es desaprender significa cuestionar los procesos, desaprender significa si hay que rediseñar nuestras estructuras, nuestros equipos de trabajo, ¿cierto? El cómo hemos hecho las cosas siempre, eso hay que atreverse a cuestionarlo porque hoy las empresas que son nativas digitales nos llevan ventajas, pero kilométricas en eso. La flexibilidad. Sí, entiendo. Adelante, Fabián. Sí, yo agrego que hoy ustedes ven startups o estas empresas que de pronto arrancan y escalan muy rápido y ganan mercado, ¿sí? Eh, y por qué ganan mercado tan rápido? Porque entienden la necesidad del usuario, entienden cuál es la fricción que hay y resuelven esa necesidad, le resuelven ese problema al usuario. Y cuando uno ve una empresa muy grande o que ya lleva cierta historia, la historia le puede jugar en contra, porque dice, oye, pero es que yo ya tengo este modelo de negocio, yo ya rentabilizo de esta manera, esta es mi curva de valor, y desaprender de pronto ese modelo operativo que tenían para decir, oye, es que el cliente cambió y ahora necesito operar de una manera diferente, les cuesta mucho, ¿sí? Entonces, para mí el principal consejo es estar viendo siempre el mercado, qué es lo que el usuario está priorizando y desaprender lo que el usuario le está pidiendo a uno desaprender. O sea, te diría que no hay una respuesta genérica, sino que ya no es vigente en el mercado. Bueno, si tú quieres seguir teniendo un producto ganador, pues mira que tienes que reajustar de tu proceso, reajustar de tu producto, reajustar de tus equipos incluso, porque pudiste tener personas que fueron muy exitosas en ayudarte a escalar tu negocio, llevarlo de 0 a 1, o pudiste tener personas muy exitosas que te llevaron a que el negocio fuera de 1 a 80, o ahorita estás en una fase donde ya necesitas de 80 a 99 y no todas las personas navegan fácil en esos tres. Entonces, es entender, y repito esta frase, lo que te trajo y te hizo exitoso hasta hoy, esa fórmula ganadora, no necesariamente es la fórmula ganadora que te va a llevar a tener éxito los próximos 10 años. Eso creo que cuesta mucho porque incluso uno como ser humano dice, oye, pero pues yo he venido haciendo las cosas así, me ha ido bien, pues ¿por qué tengo que cambiar? Si me ha ido bien. Bueno, estamos en una era donde la disrupción tecnológica está obligando a que cambiemos la forma de vivir y de hacer las cosas. Ok, Así es, adaptabilidad. Que no se adapta, simplemente no continúa en el no negocio. sobrevive. El mismo Exacto. presidente de Toyota hace poco, después de un viaje a China, dijo, si no cambiamos la forma en que hacemos las cosas, los autos chinos van a acabar con la propia industria automotriz japonesa. O sea, y si ellos lo dicen que son los expertos haciendo Que el saben. vehículo y casi que es exactamente. Eh, Inclusive eso los japoneses hoy lo llaman el dilema del innovador y es que haces tan bien algo que convencerte de que hay una mejor manera cuesta mucho porque para los japoneses convencerse de que el motor de combustión interna y el híbrido no es el mejor motor y saltarse a los vehículos eléctricos para ellos es muy difícil porque es que lo han perfeccionado por décadas. Entonces ahí es donde a las empresas les va a costar mucho realmente desaprender. Sí, mira, y recientemente leí las noticias donde Toyota y Nissan y no recuerdo la otra, se unieron, sí, o sea, ya, digamos, el propio mercado, la propia Honda, dinámica y Honda.
los llevó a aliarse entre las tres competidores directos para innovar, ¿sí? Para adaptarse o sobrevivir, ¿sí? Es muy interesante y ver que el paradigma se salió de las fronteras propias de su empresa y fue necesario unirse como competencia. Fue muy interesante el artículo que encontré, ¿sí? Se lo recomiendo. Bueno, ahora hablemos un poquito a veces las personas relacionan la inteligencia artificial con lo que está actualmente, con desarrollar o escribir prompts y encontrar una que otra herramienta para hacer una tarea específica, ¿sí? Pero más allá de esa visión sesgada de lo que es la inteligencia artificial y su aplicación, ¿qué habilidades o qué aspectos clave, ¿sí? ¿Qué habilidad de esa ingeniería clásica, ¿sí? De las que se ven en las universidades, digamos, de los aspectos teóricos, se volvió más valiosa, ¿sí? Con la llegada de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué habilidad de ingeniería clásica de las que se ven en la universidad se volvió valiosísima actualmente? ¿Sí? Vamos, Fabián. Em, yo recuerdo que en mi módulo básico de universidad vi una materia que se llamaba eh, algoritmo de objetos, algo así, o programación, ¿sí? Em, Te diría que en esa materia el aprender a definir las cosas como un modelo, donde hay una cajita negra, donde hay parámetros, donde hay inputs, donde hay un output. Entonces, hoy te diría que con la IA, antes programar en estos software de Kurobi, de Arena, de optimización, era complejo. Hoy, si haces un buen prompt y entiendes esa lógica, te ahorras muchos tokens y puedes crear fácilmente programas de optimización que antes era una línea específica de la ingeniería por la cual te ibas. Eh, entonces, te diría que esa materia, hoy a mí, cuando yo pienso como pienso en cajita, input, output, me facilita mucho las conversaciones porque entro a conversar con líderes y a medida que escucho, voy como en mi cabeza diciendo, ok, bueno, esto es un input, esta es la decisión que tenemos que tomar, ok, ¿cómo procesamos esto? Y me facilita la conceptualización. Entonces te diría que esa materia, esa y una que se llama dinámica de sistemas, entender cómo funcionan los sistemas. Para mí eso hace la diferencia hoy, eh, porque si los entiendes, le sacan más provecho a la IA de manera estructurada y no solo como si estuvieras conversando con la IA y haciendo preguntas sin una estructura. Eh, Te Sí, te diría que entiendo. esas dos ahorita que me Sí. preguntan, me hace reflexionar eso. Sí, como ver todo como un sistema dinámico que responde ante una entrada o una salida, sí, de verlo, interpretarlo, más allá de interpretar el algoritmo que hace la inteligencia artificial, sí, es uno ya estar adaptado a esa estructura. Sí, entiendo tu visión. No sé Sí, sí. si Fabián, Sebastián, querrías aportar algo en qué habilidades nosotros de la Escuela Clásica de Ingeniería sí, es relevante actualmente. Sí, 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 yo pues coincido con Fabián, realmente las empresas hoy siguen procesos para todo lo que hacen, pero son procesos a veces sin estructura, un poquito caóticos que las personas en su conocimiento humano pues logran resolver, pero cuando ya lo quieres traducir a un proceso estructurado, con datos, ¿cierto? Ordenados, ya sí tienes que empezar a pensar a nivel de procesos, entradas, salidas, y eso es lo que la IA realmente necesita. Si tú le pones inteligencia artificial a un proceso caótico, lo que va. Bueno, lastimosamente, La Sebastián. conexión de Sebas está caótica. Sí, está caótica, sí, está no amparada por ella.
Bueno, Hola, Sebas. hola. Aló, sí, Ahí me retornaste, Sebas. escuchan. Sí, te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Hay algo que sucede en Bogotá normalmente y es que cuando llueve, las conexiones Wi-Fi se dificultan bastante. Y hoy llovió, creo que por Bogotá. Sí, seguramente. No obstante, pues. Aquí estamos para darle continuación a esta charla que cada vez se está tomando más interesante. Y fíjate que todo está relacionado con todo, la parte de educación, la parte de inteligencia artificial, la parte de saberes y entenderes de lo que, porque efectivamente nosotros no vamos a desarrollar la inteligencia artificial, nosotros terminamos siendo usuarios, ¿sí? Y en ese sentido, pues, allá va mi siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál de esas actividades netamente humanas, ¿sí? Nosotros como profes debemos potencializar en los estudiantes? Ahora vámonos al rango de la humanidad, o sea, es una pregunta muy interesante a raíz de lo que nosotros encontramos en las aulas. ¿Qué Sí, crees, mira, Fabián? para mí la capacidad de generar acuerdos que tenemos como humanos y de hacer que las cosas terminen pasando o materializando es algo que, que, que la IA de pronto en este momento no reemplaza, ¿sí? Eh, la IA puede de pronto fortalecer eso. Entonces, yo diría que el componente IA hay que formarlo en la universidad, o sea, eso es no debatible, pero ¿cuál es ese componente humano de, oye, yo voy a buscar generar acuerdos sobre algo que me entregó la IA? eh, y yo debo tener un criterio para saber y decir, oye, esto que me bota la IA aplica a mi realidad operativa o no aplica a mi realidad operativa. Eh, y para que eso que me generó la IA pase y suceda en la realidad, yo necesito, no sé, a Laura, a Mónica, a William, y necesito tener conversaciones con ellos. Eh, y a veces un café es más rápido que enviar correos, que enviar miles de mensajes. Entonces, esa capacidad de conversación que tú ganas en la universidad eh, y de escucha de diferentes perspectivas y de generar acuerdos con esas diferentes perspectivas, eh, es lo que te diría que hay que potenciar en el profesional. O sea, que un profesional, por ejemplo, que venga a trabajar acá conmigo eh, y que sea muy experto en IA, pero que no sepa conversar con sus compañeros, pues tampoco es que vaya a tener impacto. Entonces, la conversación ayuda mucho a que se adopten las cosas. Entonces, te diría eso, cómo elevar la calidad de las conversaciones y que en la universidad fortalezcan mucho eso, cómo preguntar, cómo escuchar, cómo hacer silencio. eh, Sí, incluso resolver conflictos. Sí, entonces lo que tú nos has hablado es algo interesante, lo que nosotros llamamos habilidades blandas. Sí, capacidad de comunicación, capacidad de toma de decisiones, incluso bajo presión, sí, que eso es algo muy importante. Sí, y sobre todo saber escuchar. Sí, eso es algo que caracteriza incluso a los líderes. Sí, no solamente y bueno, y entendamos también que cualquier ingeniero, ¿sí? En cualquiera de las posiciones en que ellos estén, terminan siendo líderes. Entonces, lo que tú hablas de resolución de conflictos, ¿sí? De poder hablar y escuchar y llegar a acuerdos, termina siendo una habilidad que debemos potenciar como profesores, ¿eh? Algo muy interesante.
No sé si William, Si y, Sebastián y- esté por ahí. Adelante, Fabián, dime. no, y te complemento algo. Aquí hablando en lenguaje ingenieril, Tal una de cual. las cosas que uno más utiliza es el diagrama de flujo, ¿no? ¿Y qué pasa? Ese diagrama de flujo, como ingeniero, uno es muy bueno optimizando las cajitas o las actividades, ¿no? Ujú, Eh, pero lo que da velocidad al diagrama de flujo no siempre son las cajitas, son las flechas. Y las flechas normalmente son flujos de información y ujú, normalmente están habilitados por personas. Entonces, en mi experiencia, el mayor desperdicio que hay en las empresas no pasa por las cajitas, por optimizar la tarea. El mayor desperdicio pasa porque se frenan decisiones, porque se frenan flujos de información y hay muchas cosas en espera. Pasa por esas flechitas, que son conversaciones que terminan sí, pasando para que avancen de una actividad a otra. Eh, te lo complemento con eso, o sea, sí. como en una mirada esa flechita a veces no le prestamos atención. Sí, los flujos de información, la pérdida, como tú dices, ahí se pierden grandes decisiones y grandes oportunidades, tanto para la empresa como para cualquier otro, en ese desarrollo, ¿sí? Y lo que tú dices es muy importante, porque yo siempre lo he dicho que la información termina siendo un activo más de mi empresa. Tener los datos terminan siendo un activo y ese activo son los que al final nos van a permitir tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices es muy claro, los flujos de información y que cada persona yo creo que eso se fortalece cuando cada persona se identifica en ese diagrama. ¿Sí? Si identifico mis tareas, si identifico las posiciones y cuál es mi rol respecto a las cajitas, los cubitos y las lineecitas, quién soy yo, la información fluye. ¿Sí? Bueno, no sé si Sebastián esté por ahí. Y aquí estamos, William. Es que Listo. no sé, el Zoom se me cierra súbitamente, pero bueno, aquí estamos. Sí, entonces, bueno, ¿qué nos dirías de esa habilidad clásica que podríamos o sería conveniente mantener de nuestros estudiantes? Sí, yo creo, William, como les mencionaba ahora, es un poco a aprender dentro de esa estructura del ingeniero a organizar los procesos de forma estructurada. Yo creo que las empresas hoy cada vez necesitan procesos más claros, reglas más definidas, documentación, más trazabilidad, flujo más organizado y en eso los ingenieros somos bastante buenos. Entonces yo creo que Ujú. esas son habilidades clásicas del ingeniero que podemos llevar a la industria. Ok. Bueno, una pregunta también, aquí pues en mi rol y en el rol de Sebastián de profes, ¿sí? ¿Cómo debe prepararse un estudiante de ingeniería cuando hablo de ingeniería en general, ¿sí? Para asumir el rol de jefe de sus propios agentes? Bueno, ya nosotros entendemos que ahora lo que nos lleva la inteligencia artificial es que nosotros desarrollemos o que tengamos agentes para tareas muy específicas, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos o qué herramientas podríamos darle a los estudiantes de ingeniería para asumir ese rol de gerente de sus propios agentes? Pues Sebastián. eso William, yo creo que nos llegó con bastante rapidez, ¿cierto? Pasamos de los chats, ¿cierto? De los modelos Sí. grandes de lenguaje a los agentes y de los agentes a los agentes que administran otros agentes, ¿cierto? Ujú. Entonces llegamos a un lugar de trabajo que se volvió híbrido, en el que ya no es solamente una inteligencia artificial como un asistente, sino también yo siendo asistente de una inteligencia artificial. Eh, Exacto. entonces, creo que ahí viene el reto. Por ahí leí hace poco que McKinsey, una consultora muy grande global, hoy ya tiene dentro de su nómina estimado, ¿cierto? Contratar, entre comillas, 25.000 agentes. ¿Qué quiere decir? Que por cada consultora haya cuatro agentes, por cada cuatro consultores haya un agente.
y que en unos pocos años la relación se vuelva uno a uno, o sea, que cada consultor tenga prácticamente su asistente, ¿cierto? Personalizado para poder tomar decisiones. Bien, hoy, William, el tema es que ya el cuello de botella de las empresas no es organizar la información, sino decidir, ¿cierto? Y supervisar esa cantidad de información que estamos recibiendo. Bien, y ahí es donde el rol del ingeniero hoy, ¿cierto? Mucho más hábil en temas de inteligencia artificial se hace clave, ¿cierto? Ya de los datos al proceso y del proceso a la gente, donde queda el ser humano está en la validación de eso. Y les cuento algo pues personal. Hace poco con un cliente estábamos haciendo una especie de encuesta entre todos los integrantes de un taller y cada integrante seleccionaba, digamos, ciertos aspectos donde él daba una opinión sobre un proceso, digamos, de transformación y ellos los ponían, digamos, en la pared, los escribían como notas. Pues como esos son cientos de notas que ellos escriben en la pared, pues yo utilicé la inteligencia artificial para que él cogiera todas esas notas y yo no ponerme a leerlas una por una y que me las agrupara por tópicos, ¿cierto? Para obviamente dar una conclusión del taller. Pues yo en la noche estaba preparando al otro día cuál había Caramba, se ha respuestas. caído. Ah, Hola, hola, ahí volví. volviste. Bueno, estabas Le preparando en dije, la noche, ¿y qué pasó? sí, 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 y le dije a la IA, organízame esta información de forma que la pueda presentar mañana. Y entonces el primer resultado que me dio del primer grupo de datos yo lo vi bastante coherente. Y entonces le dice la mismo ejercicio al segundo grupo de datos. Cuando los leí, digo, miércoles, esto que arrojó no tiene nada que ver con lo que la gente escribió. Y es que él había cogido la primera respuesta y la combinó con la segunda y me sacó una cosa completamente, digamos, equivocada. Pero no fue error de la IA, fue error de cómo yo le hice el prompt para que él cogiera los datos y los estructurara. Entonces ahí es donde voy a mi ejemplo. Si tú no estás en el centro, si tú no estás validando la respuesta, si tú no estás, digamos, razonablemente validando la respuesta que te da, ahí es donde podemos cometer errores y es donde yo creo que hoy ser jefe de propios agentes es justamente estar en el centro, ¿cierto? Y poder ayudarle a la IA a que esas decisiones que se toman sean decisiones que tengan el contexto, que tengan el juicio, que tengan el criterio, ¿cierto? Que tengan un poco el contexto que sí puede tener el ser humano. Ahí es donde yo creo que hoy esos seres humanos supervisando decisiones es donde vamos a tener nuestro propio trabajo en un entorno híbrido, ¿cierto? Yo creo que por ahí va la cosa, porque vamos a estar trabajando uno a uno con agentes de inteligencia artificial y ya puede ser que nuestro rol no sea liderar otros seres humanos, sino de pronto automatismos. Y creo que por ahí va nuestro rol en el futuro muy cercano. Muy interesante tu enfoque. Fabián, no sé si ese es. Complemento con lo que te decía de pensar todo como sistema. O sea, al final los agentes eh, tienen un input, un output y una memoria. Entonces, cuando contemplas y ves lo que antes hacía con un equipo de personas, pensar eso, oye, mira, yo tengo este analista que normalmente me entrega un reporte los lunes y los viernes. Ah, tengo esta otra persona que me hace problem solving con metodología A3, etcétera. Ah, tengo esta otra persona que me ayuda con hacer las presentaciones y poner todo bonito. Ah, y tengo otra esta persona que me ayuda con el storytelling. Entonces, dimensionar lo que uno hace con el equipo y decir, oye, puedo este reporte, llevarlo a que sea un agente y que me haga ese reporte de manera automática. Oye, puedo de pronto que después que me genere este reporte, que se lo pase a este otro para que este haga un problem solving y me sugiera un plan de proyecto. Oye, y este otro le puede pasar la información a este de diapositivas para que me las mejore y a este de narrativa para que me entregue un guión y me lo envíe. Entonces, pensar cómo uno manejaría un equipo humano, ¿sí? No pensar cómo manejaría un equipo de agentes, sino cómo maneja el equipo humano. Ah, bueno, ¿cuál es el output de ese humano? ¿Cuál es el input de ese humano? Y después cambiar la palabra humano por agente y ya.
Sí, entonces mira, creo que concatenando la información, nosotros vamos a terminar siendo gerentes de nuestra propia IA, ¿sí? Donde, como tú dices, ya no voy a tener un staff de trabajo quienes trabajan para mí, sino voy a tener esos agentes dedicados, cada uno experto en sus pequeñas tareas. Y nosotros desde arriba, de nuestro rol de gerentes, ahora viene la parte interesante, porque es que en ninguna parte de la cadena de conocimientos, ni en el colegio, ni en la universidad, nos enseñan a ser gerentes. ¿Sí? Entonces va a ser esa parte que casi que en el colegio ya vemos que a los niños les dan emprendimiento. Ahora será necesario darle skills de gerentes. Entonces es algo interesante que es lo que se nos viene. ¿Cómo ser gerentes de nuestras propias vidas, más o menos, y de nuestros propios agentes de inteligencia artificial? Y de hecho, hacia allá va uno de la siguiente pregunta, ¿sí? Que actualmente se habla de un enfoque, un framework 10-70-20, ¿sí? De cómo trabajar con la IA. 70% dedicado a la IA, 10% de inspección y verificación, 20% de trabajo con la IA. ¿Sí? ¿Cómo aplicaríamos ese modelo para que un estudiante que actualmente está en su proceso de formación, haciendo su trabajo final, ¿sí? ¿Cómo podríamos direccionar o darle o las mejores estrategias de ese 10-70-20 para que él pueda desarrollar su proyecto de grado? ¿Ustedes qué recomendación me darían a mí, que soy profe? Mira, 10% siempre es contexto. Entonces, imagínate que si Contexto. está haciendo una tesis, ¿el contexto cuál es? El contexto es cuál es el problema que está resolviendo, cuál es la rúbrica por la cual es evaluado, y si el estudiante quiere ir más allá, cuál es la hoja de vida del profesor al que le voy a presentar la tesis, y si quiere ir más allá, cuál es la tesis que el profesor presentó cuando se graduó para tenerlo como benchmarking, o cuáles son las últimas publicaciones de ese profesor, y subirle todo eso como contexto. Y cuando hablo de contexto es para quién va a ser el output de la tesis, ¿sí? Entonces, como el profe juega un papel importante en la evaluación, pues meterle toda la información disponible del profesor, ¿sí? Meterle toda la información disponible de la rúbrica y de cómo es evaluada a la persona, meterle benchmarking de tesis, que cuando haga el estado del arte el estudiante, pues mira, yo estoy haciendo algo parecido a esto, ta, ta, ta. Entonces te diría que todo eso, toda esa información, todas esas fuentes de datos, habilitan un contexto para que la solución que le vaya a dar la IA pues esté más o menos asertiva a la realidad. Entonces, dedicar ese 10% a meter ese contexto, hacer un prompt sencillo, no tiene que complicarse con detallar mucho, y construir el prompt con la misma IA. Entonces, como, hola, estoy haciendo una tesis para este profesor, esta es la rúbrica, me ayudas a construir un prompt que me sirva como coach y me eleve constantemente la vara de mis documentos de grado y demás. Y la IA empieza a hablar y le empieza a hacer preguntas a la persona. Entonces, ahí arranca el 70. ¿Y qué es el 70? Conversación natural con la IA. Entonces, la IA le va a empezar a decir, ok, dime cuál es el problema. Pum, le mando información del problema. Ok, dime cuál es la hipótesis. Boom, manda información de hipótesis. Y voy teniendo una conversación y el 70% del tiempo lo gasto jugando con la IA, conversando con la IA, ¿sí? Y el 20% restante es aplícale tu criterio. Entonces la IA te va a ir votando cosas, te va a ir votando incluso el documento final de tu tesis. Si pagas cloud, versión Opus, te puede hacer una tesis con buenos prompts en cuestión de horas.
ya no necesitas ni un día para hacer una tesis. Nuevamente, utilizándola bien, ¿no? Ahora, ese 20% es coger esa tesis y decir, oye, ¿esto es factible? ¿Esto está alineado con la realidad del problema o llegó a una solución que no era factible? Eh, y eh, meterle tu criterio humano, ¿sí? Y ahí sí, presentar la tesis. No, no solamente presentarla con ese 70, sino después de haber trabajado ese 20% y ponerle tu cabeza al output que te generó la IA. Ok, muy buena estrategia, muy buena. Yo Sí, la no sé utilizo si para mi trabajo y haz de cuenta que en vez de meter hojas de vida a profesores, le meto hojas de vida de los de líderes clientes o de las necesidades de mis clientes. o de la necesidad de mis clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas mucho más preparado a una conversación a que si llegas a, hola William, ¿cómo estás? No sé qué. Oye, si ya yo sé que tú estás en LinkedIn, sé que tienes un CVLAC, pues me meto a tu CVLAC, descargo toda tu info, me meto a LinkedIn, descargo todo tu perfil. Oye, ármame un guión para una conversación donde le voy a ofrecer a William esto y quiero empatizar rápido con él. Entro a la conversación, William nunca se enteró que utilicé IA, tuve una conversación, pensó William que era el amigo del alma, pero fue porque me tomé el tiempo para crear el contexto. Para estudiar, exacto, estudiar al cliente. Bueno, aprendimos algo de esta noche. No sé si Sebastián quieres aportar algo adicional. Sí, un pequeño complemento. Como profesor, William, pues cada vez nos vemos enfrentados a la IA, eh, pues desde el estudiante y del mismo profesor, ¿cierto? El profesor que también la usa para calificar un trabajo como el que la usa para hacer su presentación, el estudiante para hacer, digamos, su tarea. Digamos que ese va a ser un ciclo que nos va a tocar aprender a afinar mejor. Pero hace poco unos estudiantes me presentaron un trabajo. Voy a apagar aquí mi video. Hace poco unos estudiantes me presentaron un trabajo sobre temas de análisis de causa raíz, y fue un trabajo muy bien hecho en términos de forma, ¿cierto? Muy impecable con una cantidad, digamos, de gráficos. Yo dije, claramente lo hicieron con IA, pero el resultado, lo que me presentaron, no tenía nada que ver con lo que yo les pedí. ¿Sí me explico? Entonces me di cuenta que el estudiante estaba usando mal la herramienta. ¿Por qué? Porque claramente la forma, ¿cierto? Es impecable, pero el resultado de lo que yo esperaba hubiera preferido, y le di más calificación a un trabajo que yo supe que los estudiantes hicieron de forma manual, en que le pusieron su criterio personal, a un trabajo que hicieron con la inteligencia artificial, que quedó muy bonito, digamos, muy bien estructurado, pero que no respondía a la pregunta que yo les había hecho. Entonces, creo que en eso tenemos que ser muy críticos, y como dice el señor Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, cuando está entrevistando a una persona nueva, eh, la pregunta es, no me digas qué hiciste, sino que dime qué inventaste. Y cuando les pregunta qué inventaste, lo que él quiere saber es si él ha ido mucho más allá del conocimiento que existe actualmente, si él realmente emprendió, buscó una solución de algo que no se había resuelto. Yo creo que a los profesores nos va a tocar empezar a preguntarle más a los estudiantes qué de tu trabajo de grado es algo propio, una invención, qué problema resolviste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la inteligencia artificial hoy tiene tanto know-how y conocimiento, que ya la pregunta va a ser, dime cómo utilizaste toda esa cantidad de conocimiento para hacer algo que nadie había hecho, o que tú crees que eso es un poco innovación real. Yo creo que por ahí va la cosa, William, para no alargar la respuesta. Ok, muy interesante. Profe, aquí en interno, uno de nuestros personas que está aquí oyendo nuestra charla, nos hace una pregunta muy de nosotros y que nos dice, ¿qué decisiones nunca le delegarías completamente a una inteligencia artificial? ¿Sí? Más y mejor si lo podemos aplicar en el contexto de mantenimiento. ¿Qué no le dejaríamos que hiciera la inteligencia artificial, aunque el modelo tenga alta precisión? Una muy buena Buenísimo. pregunta.
Pues te lo voy a responder con un invitado que tuvimos hace poco con Fabián a la cafetería, que es el director de mantenimiento de una aerolínea que se llama Viva Aerobús. Y ellos están aplicando ya inteligencia artificial para todo el tema de analítica de fallas que tienen los aviones. Entonces, él nos decía esto. Hoy, con todo, claro, cuando un avión aterriza, él tiene algunas fallas, algunas alarmas, ¿cierto? Que obviamente son naturales del mismo. Video, video. Se nos ha caído a los Sebastián. Ahí debe volver poquito. Digamos, no le confiaríamos la red a la red de Entonces, Sebastián. Sebas, aquí te están Sebas, haciendo bullying, Sebas. Sebas, se cayó tu conexión. Íbamos en que está en Wingo. No, no, la empresa la aerolínea. Y algo pasó con Aerobús. Viva Aerobús, viva Aerobús. Aerobús. Bueno, yo Sí, creo algo que pasó. va a tocar Algo esperar como parece que que es permanente. Es permanente. Sí, yo si quieres complemento algo de lo que aprendí. No soy experto en mantenimiento, pero escuchando a este director que ahora es VP de calidad en Aerobús, él trae al frente de que muchos de los técnicos de mantenimiento, a pesar de que el modelo tenía un alto grado de precisión, eh, no confiaban y decía que ese era un problema, que era más fácil para los jóvenes o para los que no eran tan expertos, adherirse rápido a la IA y confiar ciegamente que el que era muy experto y dudaba de, oye, no, la IA no va, yo tengo que ir a validar y demás. ¿Qué terminaron haciendo ellos? Hicieron todo un proceso de gestión de cambio donde el técnico de mantenimiento retroalimentaba ese modelo y poco a poco, a medida que eh, no se generaban falsos positivos. En la IA hay un concepto que se llama matriz de confusión y Ujú. es que la IA puede darte la respuesta correcta y la situación es correcta, pues súper bien. Un O te positivo puede dar, positivo. exacto, o te puede dar la respuesta y el escenario es incorrecto. O te puede decir que no, pero el escenario era el correcto, ¿sí? Entonces, un falso positivo o... Entonces, ¿cómo uno minimizaba El riesgo. ese riesgo y ese sesgo de la IA? Porque Ujú. dependiendo de la data que la alimentaba, porque te asegurabas de entrenarla muy bien. Entonces, eh, él hablaba de eso, de un proceso de gestión de cambio donde los propios expertos terminaban siendo los entrenadores de la IA, hasta el punto donde ellos ya decían, oye, pues esto está respondiendo lo mismo que yo, paso a confiar totalmente, ¿sí? Eh, ¿Qué decisión de lo que yo le comprendía a este director de Aerobús que de pronto no le relegaría? eh, al, al final, cuando tienes que hacer una inversión en un CAPES o en un OPES, pues decisiones financieras pues deben pasar siempre por un criterio humano. Así la IA diga que tienes que hacer esto, pues tú no tienes que ir derecho a hacerlo. Pero si la IA te dice, oye, tienes que ir a este tornillo a hacerlo hacia la derecha, cambiarlo por esta pieza, pues tal vez esa parte técnica sí se puede confiar. Te agregaría eso. Que Ahí ya Lo llegó que, Sebas. lo que yo agregaría, mira, es que ¿quién tiene mayor conocimiento del equipo sino la propia persona que lo opera? ¿Sí? Entonces, yo le agregaría esas percepciones, ¿sí? No es solamente, digamos, el entrenamiento, sino esas percepciones. Por ejemplo, cuando nos montamos al carro, un día le escuchamos un ruido, el ruido que solamente quien manipula el equipo o solamente quien conoce permanentemente su estatus, me refiero al equipo, es una fuente de información fidedigna
para poder no solamente hacer retroalimentación a lo que nos hace la IA, sino a generarnos los factores de riesgo. O sea, aquí yo me animaría a decir que dependiendo del riesgo, ¿sí? Dependiendo del riesgo sería a la actividad que yo podría delegarle completamente a la IA, ¿sí? Y lo que tú dices, decisiones financieras en las que hay que estudiar todo un contexto, ¿sí? Es necesario para esas tomas de decisión grande como un CAPEX, un OPEX de nuestra labor, ¿sí? No sé si Sebastián quiera agregar algo ahora sí. Que una disculpa, William, sí, aquí tengo problemillas técnicos, pero nada, lo que quisiera complementar, y creo que Fabián ya respondió en parte de la pregunta, es, hay cosas que siempre los humanos vamos a confiar en otros seres humanos. Y hay decisiones que tienen un contexto que solamente el ser humano podrá discernir, ¿cierto? Y que es donde yo creo que ahí, ¿cierto? En temas de mantenimiento, a pesar de que la IA te diga, esta es la decisión, siempre habrá algo que el ser humano conoce por el contexto, por el riesgo, por la condición, ¿cierto? Por algo, por el juicio humano que es tan difícil, digamos, de reemplazar, y es donde yo creo que el mantenimiento es un excelente ejemplo. El avión es un buen contexto por el riesgo que implica. No nos montaríamos a un avión sin piloto, por más que una inteligencia artificial lo pueda volar y despegar, porque sabemos que necesitamos un ser humano al frente que tome decisiones que a veces la máquina posiblemente no tenga todo el contexto. Ahí es donde yo creo que el mantenimiento aplica mucho, ¿cierto? Al final, ese criterio, ese juicio humano es el que yo creo que será difícilmente reemplazable. Ok, vale. Bueno, yo quisiera ya por ir cerrando, pues, esta charla que ha sido muy interesante en torno a algunas ventajas y algunos roles de la inteligencia artificial. Y ya es una pregunta personal, ¿sí? Actualmente a la universidad llegan niños de 17 años, 16, 17 años. ¿Qué consejo nosotros le daríamos a esos pequeñines, a esos niños que están llegando desde el punto de vista de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la gestión del cambio? ¿Sí? ¿Qué consejo le podríamos dar a estos nuevos ciudadanos digitales? Sebastián, no tienes audio, no tienes audio. Antes de que técnicamente aquí tengamos otro bachecito, pero yo quisiera responder con una pregunta, no solamente a los más chavitos, sino a los que ya están listos para el entorno laboral, ¿cierto? Y es, ¿quién soy yo en épocas de IA? ¿Sí me explico? ¿Cuál es mi rol en épocas de IA? Y siempre, yo creo que hoy yo a mis 51, en mi contexto de consultor, siempre me hago esa pregunta porque eso me obliga a reinventarme un poquito más y más una persona que recién sale al mercado laboral, ¿cierto? Y si mi trabajo es automatizable o no, si está saliendo, dependiendo de lo que quieres estudiar, ¿es mi trabajo automatizable o no? ¿Quién soy yo en épocas de IA? Y lo último que les diría, y esta parte no la alcancé a conversar ahora con ustedes, pero es un estudio que a mí me fascinó y eso lo sacó el Foro Económico Mundial ahora que se reunieron en Davos en abril, me parece. Y es Ujú. que sacan un estudio que se llama The Future of Jobs. ¿Cuál va a ser como los trabajos del futuro? Y ellos hablan mucho, y Colombia casualmente está dentro de los 3 países que más disrupción van a tener en términos de habilidades, en términos de repensar un poquito las habilidades de sus futuros profesionales, por el cambio económico que va a tener nuestro país en los próximos años. Pero te voy a decir, para esos niños, esos estudiantes que se están hoy enfrentando con el mundo laboral, las habilidades que se van a requerir no son técnicas, sino que son más humanas. Y el mismo estudio del Foro Económico dice que esas habilidades son pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad, agilidad, liderazgo, influencia social. Por aquí hay otro que se llama pensamiento creativo, motivación y autoconciencia, empatía. Es lo que yo les diría a estos chicos, es las habilidades que más se van a requerir en épocas de inteligencia artificial. No quiere decir que no se necesiten las técnicas, pero vamos a tener que desarrollar, sobre todo los ingenieros que somos malitos en ese campo, habilidades mucho más humanas, mucho más sociales, mucho más de conexión, de empatía, de colaboración, porque yo creo que eso es lo que nos va a hacer una diferencia en un mundo que va a ser puramente técnico. Lo humano yo creo que va a tener una diferencia. Entonces ese sería mi consejo,
William, como para cerrar tu pregunta. Vale, muchas gracias. Adelante, Fabián. Yo eh, lo que le diría a alguien que está comenzando es que, que todo es temporal y que para abordar las situaciones, ya sean en la universidad o en el mundo laboral, tengan este mindset de experimentar y refinar. Eh, Muchas veces se habla de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo les diría que es prueba y refina, prueba y refina, prueba y refina. Entonces, a los 17, 18, que pruebe diferentes sectores, diferentes herramientas y que a medida que vaya como descubriendo, pues va refinando, ¿sí? Em, yo mis primeros 7 años de experiencia laboral estuve como en 6 empresas. Eh, probé, y ya cuando me di cuenta de más o menos qué me gustaba, dije, oye, pues me quedo acá un poquito de tiempo más. Eh, entonces, y tener esa noción de la temporalidad. Eh, eh, mm, mi papá y decía al inicio que era de Barranca. La mayoría de gente de Barranca, por ejemplo, es de Ecopetrol y trabajó 26, 30 años. Entonces antes las generaciones pasadas trabajaban mucho tiempo en una misma organización. Hoy un profesional va a pasar por, no sé, 10, 12 compañías en su vida laboral o más incluso. Y eso es normal. O sea, antes era mal visto de, uy, cambias mucho de trabajo, no. Prueba, te das cuenta qué quieres y a medida que vas probando y vas descubriendo qué es lo que te gusta también, pues va tomando decisión y no que te quedes paralizado eh, pensando cuál es el next step. No, Ujú. lánzate y casi son muy pocas las decisiones que son irreversibles. La mayoría de las decisiones son reversibles. Entonces, desde que sea una decisión reversible, tómala y si te diste cuenta que no funcionó, bueno, lo único que pasó fue que perdiste, no sé, días, horas o meses de tu vida o años y ya, ese es el costo hundido, por decirlo así. Pero ¿qué ganas? Y Que aprendiste. descubres lo que quieres también, ¿no? Ok, muy interesante tu opinión, Fabián. Sebastián, bueno, bueno, yo quiero decir que ya la charla ha sido tan entretenida y tan fructífera que ya llevamos hora y 20. Entonces, Tenemos bueno, manita levantada. si tenemos a alguien con la manito levantada, tal vez quiera hacernos una pregunta aquí. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas Quisiera hacerle noches. una pregunta a Fabián. Escuchándolo de su experiencia profesional, identifiqué algunos aspectos claves sobre cómo una empresa se debe adaptar a la IA, ¿sí? Eh, Percibo un alto uso y aprovechamiento de esa herramienta. Entonces yo escuchaba también que hablaban de claridad de roles, de calidad de información, em, de ese, qué otros aspectos debe tener uno en cuenta para adaptar esa herramienta, ya sea a la organización o a mi área de trabajo. Sí, me pareció muy interesante cuando decía, no, es que mi jefe me dijo, no tienes que saber Power BI, tienes que tomar decisiones a partir de la información. El profesor Sebastián decía, lo importante es la calidad de la información. ¿Qué otras cosas debe tener en cuenta una empresa o yo como profesional dentro de mi área para adaptar esa nueva herramienta a mi día a día? Sí, mira, yo te diría que todo toma fuerza en una empresa cuando tú demuestras el impacto de la herramienta, ¿sí? Entonces, para que la IA funcione, debe haber calidad del dato, ¿sí? No tiene que haber datos estructurados, porque la IA es para eso, para trabajar con datos que no son estructurados. Pero si yo no tengo información, por ejemplo, de KPIs, estados financieros, y si hablo de un proceso y solamente tengo información, no sé, una vez a la semana y no minuto a minuto, diario,
pues la calidad de lo que te va a botar la IA va a ser proporcional a la granularidad de la data que tú tengas, ¿sí? Entonces, hay un tema como de calidad de data y, y, y si eso, la organización pues ha invertido en sistemas en la nube correctos, tema de data seguridad también, eh, pues la IA va a correr bien. Ahora, desde el lado de cultura y del uso para las personas, es mostrar el impacto que logras con esa IA. Ejemplo, si tú antes hacías una presentación que te pedía tu líder y te demorabas 3 días para entregarla porque era normal lo que el líder pedía, y ahorita con la IA la puedes hacer en 6 horas. O sea, a mí me piden ahora presentaciones para VPs de un miércoles para viernes. Antes era, uy, hay que preparar la presentación, nos tomamos una semana, no. La hacemos ya muy rápida porque tenemos entrenada. Entonces ya ahí tú ahorraste 5 días de un recurso como el mío que, no sé, tiene X salario y puedes decir, mira, te ahorraste tantas horas de ese recurso, ¿sí? Eso, si lo miro en términos de algo tan sencillo como una presentación, pero eso lo puedes llevar a reportería, lo puedes llevar a prototipado. Ejemplo, si estás en una empresa de tecnología y estás desarrollando funcionalidades, nosotros en Mercado Libre tenemos una Hangel donde corre un sistema operativo que se le llama WMS, Warehouse Management System. Y en ese WMS, pues nosotros le hacemos muchas mejoras. Antes hacerle mejoras a ese software tomaba horas de desarrollo. Hoy, con la IA, pues algo que, no sé, nos demorábamos 6 meses para salir, salimos en 2 meses. Entonces te diría que dimensiona el impacto de la IA, cómo acelera tu proceso y eso monetízalo y ningún líder te va a decir, oye, es que ahora con IA puedo entregarte 4 o 5 veces más. Entonces te diría eso, ponle impacto, la palabra es impacto, dimensiona bien el impacto y trayendo al frente el impacto, cualquier inversión que se necesite para traer a una mayor adopción de ella, pues te la van a habilitar. Ok. Gracias. Bueno, Bueno, yo los dejo porque tengo a mi niño aquí esperándome, soy papá recién primerizo, entonces ya es hora de llevarlo a dormir. felicitaciones. Es una muy buena labor. Entonces, antes que nada, antes de despedirte, Fabián, quiero darte las gracias por compartir tu experiencia, por compartir tu conocimiento aquí a nosotros y al público que nos acompaña, a ti, Fabián y profesor Sebastián. Un gusto haber podido colaborar el día de hoy en esta charla, en esta cafetería. Muy Sí bien, es. buen Muchas café. gracias a ustedes. Bueno, Feliz muchas noche Nos para vemos gracias. todos. una próxima. Buen fin de semana. Claro Bueno, que sí. Gracias, William, por la chao, chao. invitación. Hasta Laura, luego por a la todos. autorización. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, un gusto. Hasta luego.